10.579. Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires. Capítulo 5. De la estabilidad. Artículo 17. El personal docente titular tendrá derecho a la estabilidad en el cargo, categoría, jerarquía y ubicación o destino mientras observe una conducta que no afecte la función y la ética docente y conserve su eficiencia profesional y la capacidad psicofísica necesaria para su desempeño, salvo en los casos establecidos en el presente estatuto. Artículo 18. El derecho a la estabilidad se pierde. A. Cuando el docente reúna los requisitos exigidos para obtener los beneficios jubilatorios máximos. B. Cuando el docente obtenga 2 calificaciones inferiores a 6 puntos en un periodo de 5 años o una calificación inferior a 4 puntos, aunque esas calificaciones alternen en cualquiera de los cargos docentes, dentro de la misma rama de la enseñanza, cuando se desempeñe más de uno. En estos casos, la rama técnica dispondrá la realización de una investigación a fin de emitir criterio sobre la procedencia del cese, y este se producirá previo dictamen del Tribunal de Disciplina. C. Cuando el docente haya agotado el plazo máximo previsto en situación de disponibilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 22. D. Por sanción expulsiva dispuesta conforme con las normas de este estatuto. E. Cuando el docente, en violación de las normas que fija este estatuto, gestione o acepte nombramientos o ascensos en contra de sus disposiciones expresas, perdiendo el beneficio obtenido antiestatutariamente. Artículo 19. El personal docente solo podrá ser trasladado cuando así lo solicite, cuando resulte necesario para la instrucción de sumario administrativo o cuando medien razones de orden técnico debidamente fundadas o de reubicación por disponibilidad. En ningún caso el traslado podrá alterar el principio de unidad familiar ni producir situaciones de incompatibilidad con otros cargos y horas cátedras titulares. Artículo 20. El personal docente solo podrá ser disminuido de jerarquía a su solicitud o por sanción disciplinaria dispuesta en sumario instruido de acuerdo con las normas del presente estatuto. Capítulo 6. De la disponibilidad. Artículo 21. El personal docente titular quedará en situación de disponibilidad cuando sea suprimido el cargo o asignatura en los que está designado o sea disminuido el número de horas cátedras de la o las asignaturas que dicta. Artículo 22. El tiempo máximo durante el cual se podrá permanecer en disponibilidad es de 5 años. Transcurrido el mismo, el docente cesará. Durante el primer año, en dicha situación, se percibirán íntegramente los saberes y los restantes serán sin retribución alguna. Artículo 23. Todo docente en situación de disponibilidad deberá ser reubicado transitoriamente por el Tribunal de Clasificación Descentralizado siempre que existan vacantes. Artículo 24. El Tribunal de Clasificación Central deberá ofrecer anualmente destino definitivo si existieran vacantes a aquellos docentes en situación de disponibilidad. Artículo 25. Para la reubicación transitoria o definitiva en cargo u horas cátedras diferentes a los que revistaba, el docente deberá poseer los títulos habilitantes para el ingreso en la docencia al momento de la reubicación. Artículo 26. En ningún caso la reubicación transitoria o definitiva podrá alertar el principio de unidad familiar ni originar situaciones de incompatibilidad con otros cargos y horas cátedras titulares. Artículo 27. A los efectos del cese se computará la suma de los periodos no trabajados por el docente en cada situación de disponibilidad hasta alcanzar el plazo máximo establecido en el artículo 22. Capítulo 7. De las incompatibilidades. Artículo 28. Texto según Ley 10.614. El personal docente comprendido en este estatuto podrá acumular más de 1. Un cargo de los ítems 6 a 14 del artículo 11, incisos A, o un cargo de los ítems 1, 2 y 3 del inciso B, o un cargo del ítem 1 del inciso C, y un cargo de base de cualquier inciso escalafonario en distintos establecimientos.
2. Dos cargos de base en el mismo o distintos establecimientos. 3. Un cargo de base en cualquier inciso escalafonario o un cargo de los ítems 6 a 14 del inciso A o un cargo de los ítems 1, 2 y 3 del inciso B o un cargo del ítem 1 del inciso C y 30 horas cátedras. 4. Un cargo de los ítems 4 o 5 del inciso A y 15 horas cátedras en servicio que no estén bajo su supervisión. 5. Un cargo del ítem 3 del inciso A y 15 horas cátedras. 6. 30 horas cátedra. A los efectos de este artículo se computarán los cargos docentes y horas cátedras en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires desempeñados en carácter de titulares. Artículo 29. El desempeño de cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 28 será incompatible cuando a. Haya superposición de horarios de acuerdo con los fijados oficialmente. b. Por razones de distancia y o transporte, el traslado de un lugar de trabajo a otro impide el cumplimiento del horario establecido. Artículo 30. La comprobación de que un docente se desempeña excediendo las situaciones previstas en el artículo 28 o se encuentran en alguna de las incompatibilidades mencionadas en el artículo 29 constituirá falta grave. Capítulo 8. De las remuneraciones. Artículo 31. La retribución del personal docente, según corresponda, estará integrado por a. La asignación mensual por el cargo u horas cátedras que desempeñe. b. La bonificación por antigüedad. c. La bonificación por desempeño en medios desfavorables. d. La bonificación por función diferenciada. e. La bonificación por función especializada. f. La bonificación por prolongación de jornada habitual. El docente percibirá, además, los subsidios por matrimonio, prenatalidad, natalidad, escolaridad y carga de familia y cualquier otra bonificación que eventualmente el Estado fije para todos sus agentes de acuerdo con las normas que rigen la materia. Artículo 32. La asignación mencionada en el artículo 31, inciso A, se integrará por el sistema de índices que serán establecidos para cada nivel y modalidad en la reglamentación. Artículo 33. La bonificación mencionada en el artículo 31, inciso B, se hará sobre la asignación por cargo u hora cátedra de acuerdo con la siguiente escala. Al año 10%, a los 2 años 20%, a los 4 años 30%, a los 7 años 40%, a los 10 años 50%, a los 12 años 60%, a los 15 años 70%, a los 17 años 80%, a los 20 años 100%, a los 22 años 110%, a los 24 años 120%. Cuando el docente desempeñe más de un cargo, esta bonificación se le abonará en cada uno de ellos teniendo en cuenta la mayor antigüedad que acredite. Artículo 24. La bonificación por antigüedad será ajustada teniendo en cuenta la antigüedad total en la docencia. Para ello se acumularán todos los servicios no simultáneos de carácter docente según lo especificado en el artículo 2, fehacientemente acreditados y prestados en jurisdicción nacional, provincial o municipal o un establecimiento incorporados a la enseñanza oficial o simplemente autorizados si para este último caso probara haber efectuado los aportes a la respectiva caja de jubilaciones. No se computarán los servicios durante los cuales se haya obtenido beneficio jubilatorio alguno, salvo que se renuncie al mismo. El reajuste de la antigüedad se realizará mensualmente para el personal docente que reviste en carácter de titular, interino o provisional. Al personal suplente se le reajustará al 1 de enero de cada año y se le hará efectiva la bonificación a partir de la fecha en que se cumplan los plazos fijados para cada periodo. Artículo 35. Las situaciones de servicio activo contempladas en el artículo 4 no interrumpen la continuidad en el cómputo de los servicios. Artículo 36. La bonificación por desempeño en medios desfavorables será efectiva de acuerdo con la clasificación de establecimientos del artículo 10 y su reglamentación. Artículo 37. La bonificación por función especializada se abonará cuando a un mismo cargo o grado jerárquico correspondan funciones que exijan determinada especialización. La reglamentación establecerá los casos en que dicha bonificación deberá hacerse efectiva.
La bonificación por función diferenciada se abonará cuando a un mismo cargo o grado jerárquico correspondan funciones que produzcan mayor desgaste psicofísico. El Poder Ejecutivo establecerá los porcentajes y montos de las bonificaciones establecidas en los artículos 36 y 37. Artículo 38. Cuando en forma transitoria se asigne a un docente funciones de un cargo de mayor jerarquía, se le abonará la retribución que corresponda a ese cargo. Si a un establecimiento se le asignara una categoría superior, el personal jerárquico del mismo percibirá la retribución correspondiente a la nueva categoría. Cuando se le asignara una categoría inferior, el personal jerárquico continuará percibiendo la remuneración correspondiente a la categoría anterior. Artículo 39, texto según Ley 10.614. El personal docente titular que al momento de su cese acredite una antigüedad mínima de 30 años de servicio y cuya baja no tenga carácter de sanción disciplinaria, tendrá derecho a una retribución especial, sin cargo de reintegro, equivalente a 6 mensualidades de su última remuneración regular y permanente, sin descuento de ninguna índole, que deberá serle abonada en una única vez dentro de los 30 días de producido el cese. El personal docente que acredite 20 años de servicio recibirá 4 mensualidades en las mismas condiciones que las establecidas en el párrafo anterior. A los fines del cobro de la bonificación se considerarán exclusivamente los servicios docentes oficiales prestados en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, por los cuales haya percibido remuneración. Si el agente falleciera, acreditando en el momento del deceso las condiciones exigidas para la obtención de la retribución especial a que se refiere el primer párrafo, la misma será abonada a sus derechohabientes en la forma y previo cumplimiento de las condiciones que determine la reglamentación.